estamos partiendo de una situación donde hay desequilibrio en perjuicio de la mujer. Así que nos toca a los hombres, a los padres, a los esposos, a las parejas masculinas, arrimar el hombro de verdad. Hola Nacho, estoy agotada. Entre la casa y los niños no llego a todo, y mi marido no me ayuda nada con las tareas domésticas o en su educación. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que en los hogares del siglo XXI ya no podemos hablar de que yo ayudo o no ayudas o tienes que ayudar más o yo ya ayudo bastante. O sea, el verbo ayudar yo quiero desterrarlo del vocabulario cuando se trata de atender el hogar, ¿no? Yo, al revés, creo que acuñemos otro tipo de términos como, por ejemplo, que los dos somos cabezas de familia, que los dos casi siempre trabajamos dentro y fuera de casa, y que por lo tanto lo que ocurre en nuestro hogar, bien sea la atención material, bien sea la atención doméstica, bien sea las lavadoras, la limpieza, la cocina, la compra, etcétera, bien sea eso o bien sea nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, la atención de todo lo relacionado con el colegio, esos ámbitos son para los dos, son ámbitos para los dos, para la pareja, para él y para ella. No hay una atribución a priori de quién debe hacer qué o quién debe estar más atento a qué, ¿no? Otra cosa es, y yo reivindico de verdad la libertad de cada pareja para decidir lo que quieran, otra cosa es que cada pareja se organice como le dé la gana, como quieran, como realmente les parezca más oportuno. Y a lo mejor esa organización puede ir variando. Y yo hoy tengo mayor dedicación al trabajo y tú menor, o viceversa, o yo hoy soy el que recorto un poquito mi jornada para recoger a los niños del cole y para atender las tareas de la tarde y a lo mejor el día de mañana eres tú la que está haciendo eso. Da igual, es decir, lo que ellos establezcan siempre y cuando se hayan escuchado, siempre y cuando se hayan tenido en cuenta, siempre y cuando se hayan respetado y valorado la función del otro, que va más allá de la función familiar, evidentemente, además de ser padres y de atender un hogar y de ser gestores de una pequeña empresa, ¿no?, que es nuestro hogar, y la más importante, además de eso somos profesionales normalmente, tenemos intereses, tenemos inquietudes, etc. Entonces, si tu pareja y tú estáis de acuerdo en escucharos y valorar todo lo que tenéis en vuestra vida y en función de eso juntos decidís cómo vais a atender las distintas facetas de vuestra ocupación como padres, como familia, como profesionales, entonces todo estará bien. Lo que ocurre en la realidad, y esto yo lo constato en el libro porque es verdad, ¿no?, y estamos en el siglo XXI, viene entrado el siglo XXI y sigue habiendo unos grandes desequilibrios en el hogar, ¿no? Sigue habiendo una mayor atribución, una mayor carga sobre la mujer, cosa que es invariable y que ocurre en prácticamente todos los hogares, donde es la mujer la que sigue asumiendo una mayor carga. Es verdad que vamos poco a poco mejorando, es verdad que vamos poco a poco evolucionando, pero tenemos que ser conscientes de que no estamos partiendo de una situación equilibrada y neutral, estamos partiendo de una situación donde hay desequilibrio en perjuicio de la mujer. Así que nos toca a los hombres, a los padres, a los esposos, a las parejas masculinas, arrimar el hombro de verdad y ser conscientes de que tiene que caer sobre mi peso el peso del hogar, el peso de la educación, el peso de la intendencia doméstica, exactamente igual que sobre el de mi pareja. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir 50%, 50%, porque es muy complicado que exista un 50-50, casi matemáticamente imposible. Entonces, no será un 50-50, pero sí será un hablarlo y compartirlo y decidir los dos juntos quién hace qué, ¿no? Y en función de eso, ahí no hay quien ayude. Uno ayuda en algo que es externo. Yo siempre digo que si hay un coche parado en la carretera, tú te bajas de tu coche y empujas el coche y le estás ayudando al conductor, porque ni es tu coche, ni es tu problema, y tú generosamente te bajas y paras a ayudar a alguien, ¿no? Claro, en tu hogar no es así, ¿no? Son tus hijos, es tu hogar, es tu lugar, ¿no?, también de desarrollo personal, ¿no?, en tu propio hogar. Así que no ayudamos, lo que hacemos es compartir, lo que hacemos es responsabilizarnos los dos y lo que hacemos es tratar de equilibrar y de neutralizar lo que conocemos muy bien que es un desequilibrio en perjuicio de la mujer.